Mi madre y mi hermanastro traicionaron a nuestra familia y destruyeron todo lo que creíamos, pero logramos reconstruir nuestras vidas. Todo comenzó un día normal, o al menos eso pensé. Había salido temprano rumbo a la universidad, pero al darme cuenta de que había olvidado un trabajo importante, decidí regresar a casa. Estaba seguro de que la casa estaría vacía, ya que mi padrastro estaba en el trabajo y mi madre usualmente salía por las tardes. Sin embargo, cuando llegué, me di cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Había un silencio incómodo en la casa, un tipo de calma que no parecía natural. Caminé hacia mi habitación con rapidez, pero al pasar por el pasillo noté que la puerta del dormitorio de mi madre estaba entreabierta. Algo me dijo que mirara, aunque parte de mí deseaba no hacerlo. Me acerqué con cautela y asomé la vista. Lo que vi me dejó sin palabras. Mi madre y mi hermanastro estaban en la cama juntos. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. La escena era tan absurda y grotesca que no podía procesarla. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi madre y mi hermanastro, el hijo biológico de mi padrastro, estaban juntos de una forma que jamás habría imaginado. El shock rápidamente dio paso a una ira incontrolable. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré gritando. Ambos se sobresaltaron al verme, pero lo más impactante fue la actitud de mi hermanastro. En lugar de mostrarse avergonzado o arrepentido, me miró con arrogancia y me dijo que me calmara, como si él no hubiera hecho nada malo. Su indiferencia fue la chispa que encendió mi furia. Sin pensarlo, lo golpeé, tirándolo de la cama. Mi madre empezó a gritar, tratando de detenerme y diciendo que estaba siendo dramático. Sus palabras eran como una daga en el corazón. ¿Cómo podía justificar algo tan repugnante? La decepción y la rabia se mezclaban dentro de mí, y cada segundo en esa habitación hacía que todo lo que creía saber sobre mi familia se derrumbara. No pude soportarlo más. Salí de la habitación y de la casa sin decir una palabra más. Mientras caminaba por la calle, mis manos temblaban, y mi mente era un torbellino de emociones, rabia, incredulidad, tristeza y una profunda sensación de traición. No sabía qué hacer ni a quién acudir, pero una cosa era clara, no podía guardar este secreto. Mi padrastro, la persona que siempre había sido como un padre para mí, tenía que saberlo. Me dirigí directamente a su trabajo. Cuando llegué, notó de inmediato que algo estaba mal. Me llevó a su oficina, cerró la puerta y me pidió que le contara qué había pasado. Apenas podía hablar, las palabras salían atropelladamente mientras intentaba explicarle lo que había visto. Pude ver cómo su rostro cambiaba a medida que le contaba, pasando de la incredulidad al dolor y finalmente a una furia contenida. Cuando terminé, guardó silencio por un momento que pareció eterno. Luego me agradeció por haberle contado la verdad y me aseguró que él se encargaría de todo. Esa noche, mi padrastro regresó a casa decidido a enfrentar la situación. Lo que siguió fue un caos absoluto. Mi madre intentó negarlo todo al principio, diciendo que yo había malinterpretado lo que vi. Sin embargo, cuando mi padrastro mencionó que yo le había contado todo, cambió su historia y trató de justificarlo. No es lo que parece, decía, como si hubiera otra forma de interpretar lo que había sucedido. Mi padrastro no estaba dispuesto a escuchar sus excusas. Le dijo a mi hermanastro que debía irse de la casa de inmediato y le informó a mi madre que iba a solicitar el divorcio. Ver a mi padrastro manejar la situación con tanta calma y firmeza fue un ejemplo de su fortaleza, pero también un reflejo del profundo dolor que estaba sintiendo. Aunque estaba claro que estaba destrozado, no dejó que sus emociones nublaran su juicio. Mientras mi madre y mi hermanastro intentaban defender lo indefendible, él se mantuvo sereno, dejando claro que no había marcha atrás. En los días que siguieron, mi madre trató de manipular la situación. Intentó acercarse a mí, diciendo cosas como "no entiendes" y "cometí un error", pero yo no podía escucharla. Su traición había destruido nuestra familia, y cada palabra que decía solo hacía que mi decepción creciera. Mi hermanastro, por otro lado, desapareció de nuestras vidas, pero no antes de intentar justificar lo que había hecho, diciendo que yo estaba exagerando y que la situación no era tan grave. Mientras mi padrastro y yo lidiábamos con las secuelas, sabíamos que esto era solo el comienzo de una larga batalla.
La traición que habíamos enfrentado no solo había cambiado nuestra familia para siempre, sino que también nos obligaba a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre las personas más cercanas a nosotros. Esta era solo la primera parte de una historia que marcó nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Después de la confrontación inicial en la que mi padrastro expulsó a mi hermanastro de la casa y anunció su intención de divorciarse de mi madre, la situación en casa se tornó aún más tensa. Mi madre seguía viviendo con nosotros temporalmente, pero la comunicación entre ella y mi padrastro era prácticamente inexistente, limitada a intercambios hostiles o intentos de manipulación por parte de ella. Mientras tanto, mi hermanastro había desaparecido de nuestras vidas, al menos físicamente, pero su sombra seguía presente en todo momento. Mi madre comenzó a intentar justificar sus acciones, no solo ante mi padrastro y ante mí, sino también ante nuestra familia extendida. En lugar de aceptar la responsabilidad de lo que había hecho, recurrió a crear una narrativa que la presentaba como una víctima. Decía que mi padrastro había sido emocionalmente distante y que ella había buscado consuelo en alguien cercano. Incluso llegó a insinuar que yo estaba exagerando lo ocurrido porque no entendía las complejidades de una relación adulta. Lo más doloroso fue cuando mi madre y mi hermanastro comenzaron a coordinarse para manipular a nuestra familia extendida. Intentaron pintar a mi padrastro como un esposo negligente y frío, justificando sus acciones como un error derivado de una supuesta falta de apoyo emocional. Algunos familiares, especialmente los más cercanos a mi madre, comenzaron a llamarme, diciéndome que debía perdonarla y que estaba siendo cruel al mantenerme firme en mi rechazo hacia ella. A medida que estas mentiras se esparcían, mi padrastro y yo supimos que necesitábamos tomar medidas legales para protegernos. Contratamos a una abogada especializada en casos de divorcio conflictivos, quien nos aconsejó recopilar toda la evidencia posible para respaldar nuestra versión de los hechos. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Revisamos mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, buscando cualquier cosa que pudiera demostrar la relación entre mi madre y mi hermanastro. Lo que descubrimos fue mucho peor de lo que imaginábamos. Había mensajes que dejaban claro que la relación entre ellos no era algo reciente ni un error momentáneo, como mi madre intentaba presentarlo. Habían estado involucrados durante meses, si no años. Encontramos conversaciones explícitas, donde planeaban encuentros y se burlaban de lo fácil que era mantenerlo en secreto. También había mensajes en los que mi hermanastro hablaba despectivamente de mi padrastro, refiriéndose a él como un tonto que nunca sospecharía nada. Cada nueva revelación era como un golpe en el pecho, no solo para mi padrastro, sino también para mí. La imagen que tenía de mi madre, ya destruida, se desmoronaba aún más con cada nueva prueba. Su traición no solo era hacia mi padrastro, sino hacia mí y todo lo que nuestra familia representaba. La primera audiencia del divorcio fue un momento clave. Mi madre y mi hermanastro llegaron juntos, intentando proyectar una imagen de unidad. Mi madre presentó su caso diciendo que mi padrastro había sido un esposo emocionalmente distante y que, como resultado, ella se había sentido abandonada. Intentó justificar su relación con mi hermanastro como una amistad emocional que había sido malinterpretada. Fue nauseabundo escucharla intentar desviar la culpa hacia mi padrastro. Sin embargo, nuestra abogada estaba preparada. Presentó las pruebas que habíamos recopilado, incluyendo mensajes de texto explícitos y correos electrónicos que no solo demostraban la relación, sino que también contradecían directamente las afirmaciones de mi madre. Cuando mi madre intentó argumentar que su relación con mi hermanastro había sido inocente, nuestra abogada presentó capturas de pantalla que demostraban lo contrario. Cada intento de mi madre por justificar sus acciones era desmontado con evidencia contundente. Mi hermanastro también intentó defenderse, diciendo que solo había estado apoyando a mi madre durante un momento difícil. Incluso intentó girar la narrativa hacia mí, acusándome de ser violento y de siempre haber intentado sabotear su relación con mi padrastro. Fue un intento desesperado de desviar la atención, pero no funcionó. Nuestra abogada presentó pruebas que demostraban que él había sido una figura disruptiva en nuestra familia desde el principio. A medida que avanzaban las audiencias, la desesperación de mi madre y mi hermanastro se hizo evidente.
Sus argumentos se volvían más inconsistentes, y sus intentos de manipulación eran fácilmente desmontados por las pruebas. Finalmente, el juez falló a favor de mi padrastro, otorgándole la mayoría de los bienes, incluida la casa, mientras que mi madre y mi hermanastro quedaron prácticamente con nada. La resolución del juicio fue un alivio, pero no eliminó el dolor que sentíamos. Ver a mi madre y a mi hermanastro derrotados en la sala del tribunal no borró el impacto emocional de lo que habían hecho. Mi padrastro, aunque sereno, estaba claramente afectado. Una noche, después de que todo terminó, se sentó conmigo y me dijo: a veces, la justicia no alivia el dolor, pero al menos nos da un cierre para poder seguir adelante. A pesar del fallo a nuestro favor, mi madre no se rindió. Comenzó a enviar mensajes y correos electrónicos, primero pidiendo perdón y luego acusándome de ser cruel por no perdonarla. Decía cosas como: todos cometemos errores, y soy tu madre, ¿cómo puedes darme la espalda? Sus palabras no tenían el efecto que esperaba. Cada mensaje era un recordatorio de que no estaba arrepentida de sus acciones, solo lamentaba las consecuencias. Mientras tanto, mi padrastro y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Nos deshicimos de cualquier cosa que nos recordara a mi madre o a mi hermanastro. Pintamos las paredes, reorganizamos los muebles y tratamos de convertir nuestra casa en un espacio que reflejara nuestra nueva realidad. Aunque el dolor seguía ahí, estos pequeños cambios eran un paso hacia adelante. Durante este tiempo, mi padrastro y yo nos unimos más que nunca. Pasábamos largas horas hablando sobre lo ocurrido y sobre cómo seguir adelante. Una noche, mientras trabajábamos juntos en el garaje, me dijo algo que se quedó grabado en mi mente: la familia no es solo sangre, hijo. Es lealtad, respeto y las personas que eligen estar contigo, no importa lo que pase. Sus palabras fueron un recordatorio de que, aunque habíamos perdido mucho, aún teníamos el uno al otro. Sin embargo, sabía que este no era el final. Mi madre y mi hermanastro no habían terminado con sus intentos de manipulación, y todavía había mucho por resolver. Pero en ese momento, al menos, sentí que estábamos en el camino correcto para reconstruir nuestras vidas. Tras el fallo del divorcio, mi padrastro y yo intentamos reconstruir nuestras vidas. La casa comenzó a sentirse diferente, menos como el espacio lleno de tensión que había sido durante meses. Pintamos paredes, reorganizamos muebles y eliminamos cualquier rastro que nos recordara a mi madre o a mi hermanastro. Cada pequeño cambio era un paso hacia adelante, una forma de reclamar nuestro hogar y empezar de nuevo. Sin embargo, mi madre no desapareció tan fácilmente. Aunque el tribunal le había negado la mayoría de los bienes y la casa, ella seguía intentando contactarme. Los mensajes comenzaron de manera sutil, disculpas mezcladas con súplicas de perdón. Decía cosas como: cometí un error, pero soy tu madre, ¿cómo puedes darme la espalda? O todos merecemos una segunda oportunidad. Al principio ignoré sus mensajes, pero cuando vio que no respondía, cambió de táctica. De las súplicas pasó a las acusaciones. Decía que yo era cruel y que mi falta de perdón estaba destruyendo nuestra familia. Intentaba culparme de su situación, diciendo que todo lo que había hecho era por amor. Cada mensaje que recibía era más desesperado que el anterior, pero no podía encontrar en ellos un verdadero arrepentimiento. Todo lo que veía era a alguien que lamentaba las consecuencias, no sus acciones. Mientras tanto, mi padrastro y yo habíamos establecido una rutina que nos mantenía ocupados. Él regresó a trabajar a tiempo completo, y yo volví a concentrarme en mis estudios. Aún así, encontrábamos tiempo para pasar juntos. Nos habíamos vuelto más cercanos que nunca, compartiendo largas conversaciones sobre lo que significaba realmente la familia. Una noche, mientras trabajábamos juntos en el garaje, él me dijo algo que quedó grabado en mi mente: el perdón no siempre es para la otra persona, hijo. A veces, es para ti mismo, para liberarte del peso de lo que hicieron. Aunque sus palabras eran sabias, todavía no estaba listo para perdonar. Mi madre no se dio por vencida. En una ocasión, apareció en nuestra casa sin previo aviso. Mi padrastro y yo estábamos cenando cuando escuchamos el timbre. Cuando abrimos la puerta, ahí estaba ella, con una expresión de arrepentimiento que parecía ensayada. Empezó a llorar casi de inmediato,
diciendo que lo había perdido todo y que solo quería hablar. Mi padrastro ni siquiera la dejó entrar. No hay nada más que decir, le dijo con firmeza. Tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Mi madre trató de apelar a mí, diciendo que yo era su hijo y que siempre estaría ahí para ella. Pero en ese momento, todo lo que sentía era una mezcla de ira y tristeza. Le dije que no podía perdonarla, no después de lo que había hecho, y le pedí que se fuera. Esa confrontación fue un punto de inflexión. Aunque no lo sabía en ese momento, sería la última vez que intentaría acercarse en persona. Desde entonces, sus mensajes se hicieron menos frecuentes, y eventualmente dejaron de llegar por completo. Me enteré a través de familiares que se había mudado a otra ciudad, pero no sentí ningún deseo de contactar con ella. Mientras tanto, mi padrastro y yo seguimos adelante con nuestras vidas. Decidimos que necesitábamos un cambio mayor, algo que realmente nos permitiera dejar atrás todo lo ocurrido. Después de mucho pensarlo, él sugirió que nos mudáramos a otro estado. La idea al principio me pareció drástica, pero cuanto más lo discutíamos, más sentido tenía. Una nueva ciudad significaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos. Finalmente, encontramos un lugar en un pequeño pueblo donde la familia de mi padrastro tenía raíces. Era tranquilo, rodeado de naturaleza, un lugar perfecto para empezar de nuevo. Nos mudamos poco después, dejando atrás la casa que había sido testigo de tantos momentos difíciles. La mudanza fue una experiencia liberadora. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin el peso de la traición que había vivido. Abrimos un pequeño taller mecánico, algo que siempre habíamos soñado hacer juntos. Pasábamos los días trabajando en autos, y aunque el trabajo era duro, también era gratificante. Cada proyecto que completábamos era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Con el tiempo, la vida comenzó a sentirse normal de nuevo. Hice nuevos amigos, y la familia de mi padrastro me acogió como uno de los suyos. Aunque todavía había momentos en los que pensaba en mi madre y en lo que había hecho, esos pensamientos ya no tenían el mismo poder sobre mí. Había aprendido a dejarlos ir, a no permitir que definieran mi vida. Un día, mientras trabajábamos en el taller, mi padrastro se volvió hacia mí y dijo: «Sabes, hijo, lo que construimos aquí es más que un negocio. Es nuestra manera de demostrar que no importa cuánto te lastimen, siempre puedes levantarte y seguir adelante». Sus palabras me hicieron darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Hoy, meses después de dejar atrás todo, puedo decir que soy una persona diferente. Aprendí mucho de esta experiencia, sobre la traición, la resiliencia y lo que realmente significa la familia. Aunque perdí a mi madre y a mi hermanastro, gané algo mucho más valioso, la certeza de que puedo superar cualquier cosa con las personas adecuadas a mi lado. Esta es la última parte de mi historia. Espero que quienes lean esto sepan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de encontrar la luz. No importa cuán grande sea la traición, siempre es posible empezar de nuevo. No olvides suscribirte y comentar si tienes una historia similar o algo que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo video.